Buenas tardes. Les damos la bienvenida a este momento del Sermón de las 7 Palabras. Nos vamos a disponer para meditar cada una de estas palabras. Hoy, Viernes Santo, celebramos la Pasión del Señor y hemos conmemorado este gran misterio de la vida de Jesús con el piadoso y devoto acto del Vía Crucis esta mañana. Juntos acompañamos al Señor vilipendiado y lacerado, camino a la cruz. Luego, hace algunos minutos, lo hicimos con la celebración litúrgica de la Pasión. Ahora lo haremos con otro piadoso y devoto acto, el Sermón de las 7 Palabras. Desde hace un poco más de 3 siglos ha permeado la tradicional celebración del Viernes Santo y aún se sigue celebrando en muchos lugares con gran fervor. Hay otro acto piadoso que goza de gran popularidad y devoción entre nosotros, los cristianos católicos, y es el de la desclavación o el descendimiento del Señor y su posterior sepultura. En muchos lugares, en muchos templos, se congregan hoy los fieles presididos por sus pastores para meditar en torno a las palabras que, según nos lo transmiten los evangelistas, Jesús pronunció en la cruz, antes de entregar por completo su cuerpo, alma y espíritu al Padre de los cielos. Estas palabras, que son meditadas en forma de sermón, homilía o reflexión, hoy estarán a cargo de los religiosos que acompañamos y pastoreamos esta comunidad parroquial y de algunos laicos que hacen parte de la misma. Dispongámonos para escuchar, meditar y contemplar estas palabras y redescubramos su sentido y significado para cada uno de nosotros, en especial cuando vivimos un tiempo marcado por la pandemia COVID-19, que hay que decirlo, ha cambiado en muchos aspectos nuestras vidas. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pensemos en quienes son juzgados y condenados injustamente, en quienes lo son de manera justa, en quienes han perdido a causa de la violencia o por cualquier otra circunstancia a un ser querido, en quienes han sido abandonados por sus padres, por sus esposos y esposas, en quienes pasan por algún drama familiar. Pidamos al Señor por ellos para que puedan sanar sus heridas,
perdonar a quienes les han causado daño y como Jesús sepan decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera palabra de Jesús, emitida desde el púlpito de la cruz, es como el resumen de su vida y de todas las otras palabras. Cuando dice Padre, Él se solidariza con todos nosotros, se hace hijo y se hace hermano nuestro. Perdónales. Es una palabra de perdón. Si miramos un poco el recorrido, como decía, es un resumen, si miramos un poco su vida de Jesús, muchas veces nos aconsejaba perdonar hasta 7 veces siempre. Y hoy su palabra es de perdón. Increíble escuchar eso, orando por sus verdugos. Es una palabra de perdón, pero que lleva el matiz de paciente, de intercesión, de amor. Es una palabra que tiene poder y tiene eficacia. Esta palabra, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. También tiene poder por nuestros pecados. Como les dije, vamos a encontrarle a Jesús, por ejemplo, que dice al paralítico: levántate. Y la palabra que tiene poder se levanta, porque no es cualquier palabra, no es un ruido, no es una bulla, es la palabra de Cristo: perdónales. Cuando dice a Lázaro: levántate, a ti te llamo, se levanta. Cuando le dice a las olas turbulentas del agua: cálmense, se calman. Y ahora dice: perdónalos. Si esos verdugos tienen cierta confianza de que esa oración de Jesús en la cruz van a recibir el perdón, nosotros también vamos a ser perdonados por el amor de Cristo, de Dios. El otro matiz que dice: porque no saben lo que hacen. Así como ellos, nosotros también muchas veces no sabemos lo que hacemos. ¿Cómo así? En Mateo, casi en los últimos capítulos, dice: si esto hicieron con mis hermanos, lo hicieron conmigo. Y si dejaron de hacer esto con mis hermanos, dejaron de hacerlo esto conmigo. A veces es para preguntarnos en esta primera palabra: ¿sabemos lo que hacemos? Pero de esta primera palabra resumamos 2 cositas. Primero, que Cristo ora desde la cruz por nosotros, y esa oración de Él va a tener poder, eficacia. Por más que sean negros nuestros pecados, porque hasta los verdugos fueron perdonados. Si vemos la película de Mel Gibson, algunos se arrodillan, otros corren de miedo, pero obtienen el perdón. Entonces, en esta primera palabra también como que nos meten en la ciencia del perdón. Así como podríamos decir la ciencia de descubrir la cura para el COVID, la ciencia del perdón está en la cruz. Desde la cruz Cristo ora por ti, por mí, con su nombre propio, por más pecadores que seamos. La palabra de Cristo tiene poder. Así como todo lo que Él hizo era admirable para la gente. ¡Ay, pero que nunca se ha visto esto en la tierra! ¡Nunca! Mira qué maravilla,
¿Cómo se han multiplicado los panes por la palabra del Señor, por la palabra y oración de Dios? Y hoy escuchamos que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si alguna vez nos hemos sentido que nuestra vida no tiene sentido, porque amamos a papá y a mamá y al final nos decepcionan, o los papás aman a sus hijos y al final resultan con niños o niñas groseras. Si a veces sientes que no tiene sentido tu vida, siente también que tienes un Cristo que desde la cruz, del púlpito de la cruz, Él ora por ti. Y fíjense que antes de que Él lanzara la voz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Él con sus sufrimientos pedía perdón a Dios por ti y por mí. Con su dolor pedía perdón a Dios por ti y por mí. Con sus quejidos, con los golpes, pedía perdón a Dios por ti y por mí. Qué bonita la primera palabra. Que también nos uniéramos a ese perdón de Dios. Si eso he recibido de Dios, si ese perdón he recibido, si he sido perdonado de Dios, ¿por qué no perdonar a los que me ofenden con sus palabras, sus acciones y sus deseos? Amén. Segunda palabra. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pensemos en quienes por su orgullo, soberbia y desconocimiento se han alejado de Cristo, en quienes le rechazan porque ven que en sus mandatos son un yugo y esclavizan, en quienes promueven leyes injustas, etc. Pidamos al Señor que les conceda la conversión del corazón para que, arrepentidos como el ladrón, pueda decirles, hoy estarás conmigo en el paraíso. En esta segunda palabra encontramos el amor y misericordia que Jesús nos entrega a través de su pasión. Vemos el perdón que Dios nos entrega a través de su Hijo para que todos seamos salvados. En estos momentos es bueno recordar que Cristo fue crucificado al pie de los ladrones con la intención de querer humillarlo a Él, más aún de lo que ya lo habían hecho. En los dos ladrones que están al pie de Él, vemos dos situaciones diferentes. Uno que con su arrogancia, soberbia, incredulidad y burlándose de Él le dice, así que tú eres el Cristo, entonces sálvate tú y sálvanos también a nosotros. Diciéndole esto sin ningún temor a Dios, sin entender que el que está al pie suyo es el Hijo de Dios, es el Dios verdadero, el que se está entregando por nosotros. Y estas palabras nacen de estar tan cegado, tan hundido en su miseria, en su pecado, en la oscuridad de su vida. Y esto nos hace pensar cuántas veces nosotros nos quedamos como esa persona, como ese ladrón. Nos quedamos hundidos en las cosas malas de nuestra vida, en los pecados que hemos cometido. Nos quedamos tan hundidos en eso que así Dios está al frente de nosotros. No tenemos la valentía de buscarlo a Él, de dejar que Él nos sane del pecado. Con el segundo ladrón vemos unas palabras muy hermosas que dice, ¿no temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio? Aquí tenemos que entender que Dios, al enviar a Jesús, Él vino y se encarnó para poder
sentir lo que nosotros sentimos en nuestra humanidad, nuestra debilidad, nuestras veces que nos dejamos caer en pecado, las tentaciones que Él sufrió, el hambre que Él aguantó, la humillación que Él aguanta. Él es un Dios que siente lo que nosotros sentimos, que gracias a que Él se encarnó, Él nos puede escuchar cuando le podamos decir como el buen ladrón: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Pero estas palabras tienen que salir de nuestro corazón, llenas del todo el arrepentimiento, con un dolor verdadero por haber pecado. Por cada pecado que nosotros cometemos es como una llaga más que le volvemos a hacer a Jesús en su cuerpo, para comprender que Dios no es un juez malo, Dios no es un juez cruel, Dios es un juez de amor, de humildad, que solo basta que nuestro corazón se vuelva humilde, se vuelva sincero, que solo basta que seamos capaces, como ese buen ladrón, de comprender que el amor de Dios es tan grande, que con esas palabras de pedirle perdón, nos va a decir: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántas veces estamos esperando nosotros que estas palabras nos sanen nuestro corazón, que comprendamos que al pedirle perdón a Jesús, Él nos lo va a decir, Él no nos va a decir no, sino que siempre nos va a decir que sí, porque Él, con su cruz, en ese acto de amor tan grande, perdonó a toda la humanidad de sus pecados y nos seguirá perdonando hasta el fin de los días y hasta que Él vuelva a venir. Amén. Tercera palabra: mujer, he ahí a tu hijo. Pensemos en las mujeres que por distintas causas han tenido que sufrir el rechazo, la injusticia, el maltrato y la muerte. En las madres que han perdido a sus hijos, en las que los han abandonado y en las que los han abortado. Pidamos para que el Señor sea su consuelo y fortaleza, y para que ellas encuentren en María a la Madre que ama y cuida, pues Jesús, el Hijo amado, nos ha dicho: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Son estas las palabras de Jesús en la cruz ante su madre, que también es madre nuestra, y ante su discípulo amado. Sabiendo Jesús que su hora de estar al lado del Padre ya se aproximaba, daba a entender y comprender a la gente de ese tiempo la importancia del amor de una madre hacia su hijo, pero también el amor de un hijo hacia su madre. Una frase donde Jesús enmarca toda la ternura, gratitud, cuidado y amor de una familia, resaltando el papel de la mujer en la unidad básica y primaria de la sociedad. Y qué más grande mujer que María, simbolizando el modelo de madre, la generosidad y entrega hacia su Hijo y hacia la voluntad de Dios Padre, en medio de una sociedad actual que grita a viva voz una inclemente y desfigurada imagen de la mujer. Hoy Jesús nos dice nuevamente como reclamo: mujer, ahí tienes a tu hijo, ese hijo que llevas en tus entrañas y que desnaturalizadamente lo envías por tu propia cuenta al Calvario, cada vez que lo rechazas,
cada vez que pretendes atentar contra su vida en tu propio vientre. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ese hijo que siempre continuará viviendo en tu mente y en tu conciencia, porque su beso seguirá arraigado a tu ser. Hoy Jesús nos dice dulcemente: mujer, ahí tienes a tu hijo, ese hijo que quizá perdiste en el momento menos esperado, pero que, como lo escribe el beato Charles de Foucault en su carta a una madre que ha perdido un bebé, eres ya la madre de un santo. Tu hijo, ese ser a quien has dado la vida, está ya en ese cielo al que todos aspiramos y por el cual suspiramos. He aquí que, en un instante, se ha convertido en el mayor de sus hermanos, mayor que sus mismos padres, mayor que todos los hombres mortales. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ese hijo que en su corto camino por esta vida te enseñó que su presencia es el vivo reflejo del amor de Dios, ese amor que Dios nos tiene y que por ello nos entregó a su propio Hijo hasta la muerte, e hizo posible que se convirtiera en alimento para nuestra salvación y perdón de nuestros pecados. Cuán importante es reconocer que el amor de una verdadera madre siempre permanecerá, a pesar de los desplantes o desobediencia que podamos tener hacia ellas. Por eso Jesús nos recuerda: hijo, ahí tienes a tu madre, esa madre que nunca dejará de esperarnos las veces que sean necesarias, pues su amor irá hasta la muerte. Esa madre que en medio de su cansancio se desveló para protegerte y consolarte en tus momentos de tristeza y de enfermedad, y que tú hoy la dejas a su suerte en un hogar de paso, porque simplemente no tienes tiempo para ella. Hijo, ahí tienes a tu madre, esa madre que te cuida en este momento desde el cielo, porque a pesar de que ya no puedas ver la luz de sus ojos, llevas en tu alma cada sonrisa, cada palabra que te enseñó a amar y a apreciar lo hermoso de la vida. Hoy Jesús nos presenta nuevamente a María como Madre nuestra, puesto que, como lo menciona en el Catecismo de nuestra Iglesia Católica, colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su obediencia, su fe, esperanza y ardiente amor, para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra Madre en el orden de la gracia. Qué gran regalo nos ha dado Jesús, qué alegría sabernos amados, protegidos y guiados por María Santísima. Qué gran bendición saber que no estamos huérfanos, pues contamos siempre con tu maternal presencia. Así como acompañaste a Jesús en el camino al Calvario hasta su muerte, pedimos nos acompañes y asistas hasta nuestra última hora. Y realmente necesitamos estar unidos todos los días a María Santísima, a ese amor de Dios, por medio de la oración y los sacramentos, para lograr comprender un poco por qué Dios nos hizo para Él. Sea este un momento oportuno para agradecer a todas las madres que, a ejemplo de María, han optado por un sí a la vida, por un sí al amor, pero de igual forma, poner en manos de Jesús otras tantas que no han sabido escuchar su mensaje y que no han tenido el valor de acompañarte en el camino a la cruz como lo hizo María. Quiero retomar un fragmento de uno de los sermones de San Agustín, donde nos dice: así como la Virgen María, engendrando a uno solo, viene a ser la madre de la muchedumbre, también ella, al engendrar a la muchedumbre, viene a ser madre de la unidad. Ella alumbró al Salvador. Alumbremos nosotros alabanzas. No seamos estériles, sean nuestras almas fecundas para Dios.
Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pensemos en quienes se han sentido abandonados por Dios, en quienes han sufrido la enfermedad, la pobreza, la guerra, el desplazamiento y la marginación social, racial y religiosa. Pidamos por ellos al Señor para que en medio de su difícil situación sientan la presencia amorosa de Dios y ante el grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, encuentren respuesta. Se cuenta que Fray Luis de Granada, un día como hoy, hace ya muchos años, después de leer la Pasión del Señor, se subió al púlpito, se disponía a hacer el sermón en aquella época y quedó en silencio, y toda la multitud que acompañaba esta celebración pues quedó como asombrada ante este hecho de Fray Luis de Granada. Y él en el púlpito dio como un hondo suspiro y empezó a llorar. Se bajó del púlpito, las personas lo miraron y también empezaron a llorar. Esto para decir que el misterio de Dios, más que decirlo con palabras, hay que vivirlo. Y en el llanto, creo yo, hay unas palabras profundas también. Las lágrimas dicen muchísimo. No soy Fray Luis de Granada, desde luego, y tampoco sé si susciten ustedes ese sentimiento de llanto y por qué lo pueda suscitar. Esto era para compartirles eso, que el misterio de la pasión del Señor es profundo y a veces uno no tiene palabras. Sin embargo, en medio de esa dificultad, quiero compartirles esta reflexión de esta cuarta palabra. Cuando escucho esta cuarta palabra, suelo en ocasiones pensar que es también la palabra que gritan hoy muchos hombres y mujeres cuando se encuentran en situaciones de dolor, tristeza, angustia, tensión, agonía, tribulación, enfermedad, pobreza, desastres, incertidumbres, y podríamos decir un largo etcétera. Es la palabra de quienes no consiguen trabajo para poder llevar el sustento a sus hogares, de quienes han perdido su empleo, de quienes han perdido su patrimonio por una decisión equivocada o porque fueron engañados, de quienes lamentablemente han perdido a un hijo o hija, a su esposo o esposa, a su madre o padre, a un hermano o hermana, a un amigo o amiga. Es la palabra de quienes se encuentran postrados en una silla de ruedas o en una cama, de quienes se sienten solos, abandonados y rechazados. Es la palabra de quienes injustamente han sido condenados. Es la palabra de los niños maltratados, de los niños que se encuentran abandonados en las calles, de los niños abortados, que aunque han sido privados de su voz, gritan por medio de quienes estamos en contra de esta abominable práctica. Es la palabra de los ancianos abandonados en las calles o en los ancianatos o arrinconados en sus hogares. Es la palabra de las esposas maltratadas física y psicológicamente.
Es la palabra de las mujeres abusadas y explotadas sexualmente. Es la palabra de los cristianos perseguidos. En definitiva, es la palabra de quienes se sienten abandonados por Dios y no encuentran protección. Es la palabra de quienes se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba, Señor, cuando ocurrió esta catástrofe? ¿Por qué permitiste en mi vida esta situación? ¿Por qué no te manifestaste? Aunque esta palabra encuentra aún eco ante muchas situaciones dolorosas que vivimos, quiero que hoy podamos descubrir la insondable riqueza que esconde su significado. Para ello vamos a ver brevemente el Salmo 22, pues las palabras que Jesús pronuncia se encuentran en él. El Salmo es una súplica, una lamentación que surge de un alma que le duele el silencio de Dios. ¿Por qué no escuchas mis gritos y me salvas? De día clamo y no contestas, de noche y no me haces caso. El salmista u orante le reclama a Dios su ausencia. Luego le va describiendo su situación, cómo se encuentra su alma y su cuerpo. Su cuerpo es una llaga. Además, se siente como un gusano, acosado por toros y leones que abren sus fauces para devorarlo. Sus huesos están descoyuntados. Su corazón se derrite como cera. Su garganta está seca como una teja. Sus pies y manos taladrados. Vemos acá una escena trágica, deplorable y conmovedora, descrita con imágenes fuertes y desoladoras que pueden llegar a causar escozor en quien escucha o lee el Salmo. Sin embargo, podemos darnos cuenta que la escena va cambiando y de este cuadro dramático y doloroso se produce uno dulce y tranquilo. El salmista llega, después de implorar la cercanía de Dios, el único que realmente puede sacarlo de su situación, a decir: líbrame, sálvame, no me escondas tu rostro. El salmista, y desde luego Jesús, que conoce y proclama este salmo, va reconociendo la gloria, el poder y la grandeza de Dios, hasta el punto de decir: anunciaré tu nombre a mis hermanos, tú eres mi alabanza en la gran asamblea, mi descendencia te rendirá culto. Al mirar en todo su conjunto este salmo, podemos darnos cuenta que que Jesús nos invita a no desfallecer ante la dificultad, a confiar en la presencia y la compañía de Dios que no abandona a sus hijos por ningún motivo, a entender y comprender que Dios no obra según los esquemas humanos, que Él es imparcial y justo. Él no ha desdeñado ni despreciado la miseria del pobre, no le ha escondido su rostro. Cuando pidió auxilio, lo escuchó. Que Jesús, Rey del universo, al que contemplamos clavado en la cruz, llagado y ensangrentado, nos haga capaces de confiar plenamente en Dios, escudo y fuerza salvadora, para que lleguemos a decir con el salmista: Dios mío, a ti elevo mi alma, en ti confío, no quede defraudado. Indícame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Quinta palabra: tengo sed.
Pensemos en todos aquellos que están en las calles pasando hambre, sin un techo donde resguardarse del frío y el calor. En todos los niños que sufren hambre a causa de la pobreza, de la inestabilidad laboral, de las estructuras gubernamentales deficientes, de las guerras y cambios climáticos. Pidamos al Señor para que suscite organizaciones y gobiernos que se preocupen por erradicar el hambre y no se tenga que escuchar el doloroso grito: tengo sed. El tener sed es algo biológicamente que se da cuando el cuerpo cae en un estado de estar deshidratado. Y aparte de esa circunstancia, hoy el Señor tiene sed. Quiero que pensemos en un instante en todo lo que pasó el Señor y hasta qué punto su cuerpo quedó deshidratado para clamar eso. La parte del Evangelio dice así: después, sabiendo que ya estaba cumplido y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre, empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Hoy el Señor clama: tengo sed, pero es una sed de justicia para los pobres, una sed de defensa para esos niños que no llegan a ver la luz de la vida. Hoy el Señor clama: tengo sed, por todas aquellas personas que profanan su nombre, a su madre, sus iglesias. Y hoy el Señor precisamente clama: tengo sed, pero sed de sus hijos. Sed porque a veces no le prestamos el tiempo necesario al Señor por las preocupaciones y afanes. Sed de la indiferencia al hermano. Sed de la indiferencia, de aquel pobre que está tirado en la esquina. Sed de mi egocentrismo. Sed de mi pecado. Hoy el Señor clama: sed. Tiene sed de tu amor. Lo vemos como algo muy normal, pero el Señor necesita de nuestro amor. El pobre, que es el Cristo del siglo XXI, clama: tengo sed, porque necesita una mano que le ayude. Los enfermos claman: tengo sed, porque necesitan ser visitados. Los ancianos claman: tengo sed, porque necesitan ser consolados. Y en nuestras manos, hermanos, está esa agua. No vinagre, sino agua. Agua que llena, que sacia, que calma. ¿O quieres darle a tu hermano el vinagre de tu indiferencia? Esta palabra, tengo sed, también es una interrogante. ¿Le has dado de beber al pobre?
¿Le has dado de beber al prisionero? ¿Le has dado de beber a aquel anciano que es dejado a su suerte? ¿Y qué le has dado? ¿Le has dado el agua de la caridad o le has dado el vinagre de la indiferencia? Señor, haz que a través de esta palabra que tú nos has dicho, tengo sed, podamos ver la sed de nuestros hermanos, podamos ver la sed de aquellas personas que sufren porque son marginadas, porque son maltratadas, en fin, por muchas circunstancias las cuales la vida les ha presentado. Haz, Señor, que nosotros les demos de esa agua que llena, esa agua de amor, de ternura y de caridad. Y ayúdanos a evitar ser como aquel que te acercó una esponja con vinagre, dándole indiferencia, no preocupándonos por ellos. Señor, haz que nosotros seamos humildes para atender al que necesita ser atendido y acoger a aquel que necesita de tu amor y de tu misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Sexta palabra. Todo está consumado. Pensemos en quienes tienen que sufrir el desprecio de aquellos que no piensan como ellos, de aquellos que no sienten como ellos, de aquellos que no buscan sus mismos intereses. Pensemos en quienes andan por la vida cansados de trabajar y luchar sin ver, según ellos, frutos, resultados, ganancias, y por eso desprecian la vida. Pidamos al Señor que transforme su visión y corazón para que al llegar al ocaso de su vida, con tranquilidad y gozo puedan decir: todo está consumado. Todo está consumado. La pronunció Jesús después de beber el vinagre. ¿Pero qué es consumar? Significa llevar a cabo una tarea hasta el fin, realizar completamente un proceso, cumplir con una misión. Las promesas que Dios Padre hizo a su pueblo fueron cumplidas todas en Jesús. Su nacimiento en Belén, la adoración de los reyes, la predicación del Evangelio, sus milagros. Toda su pasión había sido predicha en los Salmos por David, por Isaías, por Jeremías, por Zacarías y por otros. De las cosas que debían cumplirse, ahora dice: todo está cumplido. Todo está terminado, para que lo que los profetas predijeron sea ahora encontrado como verdad. Cuando Jesús dijo, consumado es, llevó la misión encomendada por el Padre hasta el fin, sin dejar nada inconcluso. Su tarea fue cumplida a cabalidad, fue obediente por amor, y quien ama quiere complacer al ser amado. Como hombre, nos dio su ejemplo de obediencia, de cumplir en todo la voluntad de Dios, de dejar a Dios obrar en su vida, de renunciar a sí mismo, de ser fiel. Pero siendo Dios, además de obedecer a Dios Padre, obedeció a sus padres en la tierra,
a María y a José. Cuando fue encontrado en el templo, regresó con ellos a Nazaret y les estaba sumiso. Nos lo dice Lucas en el capítulo 2, versículo 51. En las bodas de Caná, según el relato de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 7, cuando su Santísima Madre le dice, ¿no tienen vino?, su respuesta inicial fue, a ti y a mí, ¿qué, mujer? Mi hora no ha llegado. Sin embargo, María, sin discutir, mira a los sirvientes y les dice, hagan lo que Él les diga. ¿Qué hizo Jesús siendo Dios? Obedeció a su madre. Ordenó que llenasen las tinajas con agua. Respetó la solicitud de su mamá sin discusiones, sin negarse, reconociendo la autoridad de la Santísima Virgen como su madre. Es decir, fue un hijo obediente. ¿Cuál es la respuesta que muchas veces obtenemos como madre cuando pedimos un favor? Ahoritica, más tarde, estoy ocupado. Y cuando volvemos a pedir el favor con ternura, ya te dije que estoy ocupado. Y no somos Dios. Jesús como hombre tampoco dejó de padecer ninguna de las penurias que padecemos. Fue perseguido desde que nació, desplazado pues tuvo que huir a Egipto con sus padres para que Herodes no lo matara. Fue calumniado, lloró la muerte de su amigo Lázaro y de su primo Juan el Bautista. Fue tentado, pero por la oración y el Espíritu Santo salió airoso de las tentaciones. Tuvo miedo en el huerto y rogó al Padre que apartara el cáliz de su muerte, pero acató la voluntad de Dios. Lloró de tristeza al sentir la muerte cerca. Sufrió la traición, el abandono y la negación de sus amigos. También se sintió solo. Sin embargo, estas situaciones dolorosas no lo hicieron desfallecer ni abandonar la misión que Dios le encomendó. Jesús no vino a abolir la ley, no vino a ignorarla ni a pasarla por alto. Vino a cumplirla, pero de acuerdo con el querer de Dios. Hizo todo bien, enseñó, dio ejemplo de vida, perdonó, consoló, acompañó, tuvo compasión, escuchó, tuvo en cuenta a los humildes, dignificó a los pobres y se relacionó con los rechazados. En el plan de Dios todos somos importantes, por pequeños que nos sintamos, por humildes que seamos, aunque creamos que no somos capaces o que somos indignos. Dios nos ha creado con amor y nos ha encomendado una misión, una tarea, un trabajo, una labor que llevar adelante hasta el final. Ahora es tiempo de preguntarnos si hemos cumplido a cabalidad con nuestra tarea. ¿Somos obedientes? ¿Cumplimos la voluntad de Dios? ¿Somos capaces de renunciar a nuestra comodidad y voluntad para mirar al otro en su necesidad? Durante este año la vida de muchos de nosotros ha cambiado. Hemos perdido amigos, familiares, hemos perdido a nuestros seres queridos. Muchos no pudieron acompañar a sus muertos a su última morada. Nos hemos sentido desolados, abandonados, solitarios. Hemos perdido el trabajo. Les invito a que nos preguntemos entonces qué hemos aprendido durante este tiempo, como adolescentes, como jóvenes, como adultos, como padres, como religiosos, como miembros de esta sociedad que ha tenido que aprender a mirarse a los ojos porque una mascarilla nos cubre. Hemos aprendido a mirarnos a los ojos, hemos aprendido a mirar el sentimiento que cada persona refleja en su mirada. Como adultos estamos transmitiendo valores a nuestros niños, principios, estamos abonando el terreno para que la semilla sembrada crezca y fructifique. Los niños ya no juegan libres en el parque, están encerrados. Ya no ven las caras de quienes están a su lado.
Les hemos enseñado a mirar a los ojos, a descubrir en la mirada del otro qué es lo que siente. Les hemos enseñado a expresar con su mirada lo que está sintiendo su corazón. Nos hemos acercado a nuestros hijos ahora que tenemos la oportunidad de compartir más tiempo junto a ellos durante todo el día, o nuestra convivencia se ha convertido para ellos y para nosotros en una soledad acompañada. ¿Cuál es mi misión como padre? ¿Será que de tanto delegarla a los profesores y al colegio ya la he olvidado? ¿He sido obediente a la voluntad de Dios cumpliendo la misión que me encomendó cuando me permitió ser padre o madre? ¿Soy consciente de que su formación es mi responsabilidad? ¿Le hemos enseñado a orar, a acercarse a Dios en los momentos de alegría y de tristeza? ¿Le hemos enseñado a dar gracias por el milagro renovado de la vida? Preguntémonos por un instante, ¿qué le hemos enseñado a nuestros hijos? ¿Los conocemos? ¿Sabemos cómo piensan? ¿Sabemos qué desean? Como adolescentes o como jóvenes, estamos preparándonos para conocer las cosas esenciales, el valor de la familia, de la unión, del estudio a conciencia, el respeto por la vida y por la de los demás, el respeto por mi cuerpo como templo vivo del Espíritu Santo y del trabajo logrado con esfuerzo. ¿Me preocupo por cultivar la vida espiritual o estoy buscando una vida cómoda, sin mayores tropiezos, el dinero fácil, los juegos, las distracciones ante un computador, la falta de relación con nuestros padres, el encierro, la falta de diálogo o el compartir con amigos? Pienso que ser honesto, leal, espiritual, estudioso y trabajador son temas de ancianos y de personas fuera de contexto. Como trabajador desempeño bien mi trabajo, me esmero por cumplir las metas y me gano mi sueldo, mi salario honestamente. Soy ejemplo de convivencia en mi trabajo. Hago de mi trabajo un lugar agradable y si trabajo en casa, ese espacio respeta el espacio de los míos. O por el contrario, pienso que puedo hacer trampa en mis informes, llegar tarde, sacar una incapacidad cuando tengo pereza de ir a trabajar. Reniego porque estoy todo el tiempo en casa, ahogado con labores y estresado y quisiera estar desempleado. Si he perdido mi trabajo, he intentado descubrir los talentos que Dios me dio para desempeñarme en otra labor. Me he detenido a pensar que esta puede ser la oportunidad que esperaba para salir de la rutina y hacer lo que me puede ayudar a superarme y ser feliz. Como esposo o esposa, comprendo la alianza hecha con Dios de respetar a mi pareja, de serle fiel, de acompañarle y honrarle. Soy consciente de que juntos estamos llamados a construir el reino de Dios en nuestro hogar. Valoro en toda su dimensión a mi compañero o compañera de vida. Colaboro en su desarrollo espiritual y personal y en su proyecto de vida, o por el contrario, menosprecio su labor, sus opiniones. Deseo acaparar su tiempo, supervisarle permanentemente, impedir su realización personal. Deseo ser el centro de su atención y me disgusto si me pide espacio. Como miembro de una comunidad, soy coherente con mi ser y mi hacer, con mi decir y mi ser. ¿Es mi vida ejemplo a seguir en la comunidad a la que pertenezco? En fin, como ser humano perteneciente a la sociedad, soy consciente que sin mí se detiene el progreso del otro, pero sin el otro soy yo el que se rezaga. Soy puente que une o roca que divide. Soy lazo que congrega o nudo que aprieta. Perdono y pido perdón, comparto, apoyo, dignifico. Soy fiel, leal, veraz, justo, solidario, caritativo, firme, confiable, paciente, orante, obediente. Enseño con mi ejemplo, respeto las diferencias, estoy dispuesto a consolar al que sufre y a dar y recibir consejos.
Contemplando esta palabra de Jesús en la cruz, para esta meditación que les presento, me surge una pregunta que deseo compartir y que espero también se hagan. Si Dios me llama en este momento a su presencia, ¿podría decir como Jesús, todo está consumado? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pensemos en quienes mueren lejos de sus familias, víctimas de las injusticias sociales, de las guerras, de los odios, de las incomprensiones, de los celos, de las rivalidades, de la xenofobia, de la intransigencia, del irrespeto, de la intolerancia, de la indiferencia, etc. Pidamos al Padre Celestial que a todos les conceda la vida bienaventurada, la vida sin ocaso, y como Jesús, con total serenidad, puedan exclamar: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Del Evangelio según San Lucas. A la hora de sexta descendieron las tinieblas sobre la tierra hasta la hora nona, y el sol se eclipsó. El velo del templo se rasgó de dos, y Jesús, clamando a voz en grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Palabra del Señor. Señor y Dios mío, que por mi amor agonizante en la cruz aceptaste la voluntad de nuestro eterno Padre, resignando en sus manos tu espíritu, para inclinar después la cabeza y morir. Ten piedad de todos los hombres y mujeres que sufren los dolores de la agonía, y de mí cuando llegue esa tu llamada, y por los méritos de tu preciosísima sangre, concédeme que te ofrezca con amor el sacrificio de mi vida, en reparación de mis pecados y mis faltas, y una perfecta conformidad con tu divina voluntad, para vivir y morir como mejor te agrade, siempre mi alma en tus manos. Digamos todos: Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Cuando ya todo está cumplido, no le queda al Hijo sino colocarse en sí mismo ante las manos del Padre Dios. Y Jesús lo hace de manera inesperada, dando un fuerte grito, como para que siga resonando a lo largo de los siglos esa palabra suprema, y para que su eco nunca se borre en la memoria de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, el israelita piadoso, sigue orando hasta el final de su agonía con las palabras antiguas y siempre oportunas de los salmos. Es ahora el Salmo 31 el que le proporciona esta expresión suprema de oración y de entrega. Un salmo cargado de la angustia del hombre que se siente amenazado, perseguido, despreciado y abandonado, acorralado y sin fuerza, sin energía, casi ya moribundo, sin aliento. Infinita gama de dolor humano, inexhausta experiencia del sufrimiento
en sus múltiples formas. Jesús, moribundo, no alcanza a terminar el salmo porque falta el aliento en sus labios. Queda así abierto el salmo del dolor que el hombre seguirá recitando con Cristo a lo largo de toda la historia. Allí podrán seguir encontrándose con el mártir del Calvario, los martirizados de todos los tiempos, para proseguir su oración de clamor y de confianza. Hijo, a lo largo de estos 33 años de la vida histórica de Jesús, ante tantas vidas humanas que parecen vegetar sin sentido y sin justificación, en medio de tantos hombres y mujeres que ponen la meta de su existencia en disfrutar de placeres, en acumular dinero o en concentrar poder, qué incomparable sabiduría es la del creyente que sabe que en pos de Jesús, que de Dios venimos y hacia Él vamos, y sin hacer su voluntad consiste nuestro destino y también nuestra felicidad. El moribundo del Calvario pronuncia las palabras esenciales: Padre, en tus manos. Hoy podríamos decir: Dios, en ti confío. Jesús, eres mi amor, eres mi vida. Vivir y morir entre tus manos de Dios es clave decisiva y decisoria en la existencia del ser humano. Hoy podríamos decir, como muchos en esta pandemia lo han hecho, en solitario: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, porque ni mis familiares han podido estar a mi lado, porque nadie ni nadie me ha podido ayudar en esos momentos de soledad. Jesús lo ha dado todo: sus vestiduras, su sudor, sus lágrimas, y esa sangre que brota gota a gota por las 100 heridas de su cuerpo bendito. Tan solo le queda su espíritu, el núcleo más hondo y radical de su condición humana, indisolublemente unida a la persona del Verbo. En un gesto supremo de oblación, el moribundo entrega también su espíritu al Padre, sintetizando en una palabra lo que todavía tiene, más aún lo que Él mismo es: mi espíritu, es decir, yo y todo lo mío. Es el despojo total, la desnudez completa, el abandono perfecto, el amor oblativo, el amor que se entrega totalmente sin reserva. No, por cierto, el abandono del despecho, de la impotencia o de la resignación puramente pasiva. Al contrario, es la entrega y el abandono en la confianza. Perderse entre las manos de Dios es encontrarse, colocarse en sus palmas es comprometerse. Es como lo decíamos nosotros hace poquito en un retiro espiritual: ya no vivas como huérfano, sino como hijo favorito del Hijo Jesús en la casa del Padre. Somos sus hijos, Señor, y esta palabra definitiva del varón de dolores es la palabra suprema del sufrimiento humano. En esa palabra tan sencilla y tan honda debe desembocar toda angustia y todo dolor de los hombres y mujeres, niños y jóvenes de hoy. Cuando el padecimiento nos atenaza, cuando en el horizonte parece no quedar ya ni el más mínimo rayo de luz, cuando pensamos que no tenemos nada que dar todavía, entonces, sobre todo entonces, podemos decir: en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que yo soy una obra tuya. Les invito para que nos coloquemos de rodillas, por favor, mirando hacia la cruz. La invitación y la actitud que queda para nosotros, para nuestra vida, de manera personal, en este momento, es la de meditar en este gran misterio de la muerte del Señor. Y así como le sucedió a Fray Luis de Granada, podamos también nosotros en el silencio encontrar la riqueza de esta muerte, una muerte salvadora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A la exclamación, oh Santa Cruz, responden, condúcenos siempre a la vida eterna. Condúcenos siempre a la vida eterna. Oh Santa Cruz, condúcenos siempre a la vida eterna. Oh Santa Cruz, condúcenos siempre a la vida eterna. Oh Santa Cruz, condúcenos siempre a la vida eterna. Oremos. Señor Jesucristo, tú que en el momento de la agonía no has permanecido indiferente a la suerte del hombre y con tu último respiro has confiado con amor a la misericordia del Padre, a los hombres y mujeres de todos los tiempos, con sus debilidades y pecados, llénanos a nosotros y a las generaciones futuras de tu espíritu de amor, para que nuestra indiferencia no haga vanos en nosotros los frutos de tu muerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Agradecemos a todos ustedes su participación. Les invitamos a que mañana nos acompañen en las celebraciones que tendremos, de manera especial en la solemne vigilia pascual. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Bendecida noche.